Bien, como quedó dicho entonces, Frege ya es el creador de la lógica moderna, que es una lógica matemática que seguramente con sus profesores de matemática ya han desarrollado operaciones, ¿no? Con variables, con símbolos, P y Q, si solo si Q, entonces no Q, por lo tanto Q. Ahí ya vemos una lógica con símbolos. Es como decir, es otro juego ya. Ya no tiene que ver nada con la lógica antigua, ¿no? La idea nada más queda. Pero ya no tiene que ver nada con el silogismo, ya no tiene que ver nada con el cuadro de Boecio, con las formas típicas. La lógica matemática ya no es otro lenguaje, digamos, ¿no? Sin embargo, de todos modos, la lógica matemática también cumple con la definición de lógica. Ustedes saben qué cosa es P y Q. P y Q es la simbolización de una proposición. Si yo digo, el gato es una fiera, eso es P, lo convierto en P. ¿Para qué lo convierto en P? Para calcularlo. Lo simbolizo. Entonces, después de Frege, ¿no? Después del padre de la lógica, Frege o Frege, vinieron varios aportes. De diferentes lados vinieron varios aportes para mejorar el proyecto de la lógica. Porque los lógicos, como ya le dije, es como una filosofía que trata de orientar al hombre para que razone con claridad, con corrección, y no caiga en discusiones estériles o insubstanciales. Entonces, de ahí vinieron varios aportes menores, vino Bertrand Russell, Whitehead, vinieron varios aportes, pero uno de los grandes, ¿no?, digamos, y más destacados aportes vino de un lógico austriaco, de un matemático austriaco, ¿no?, llamado Ludwig Wittgenstein, que ya lo hemos visto desde el comienzo del curso. Ludwig Wittgenstein, si se puede pronunciar así. Él es uno de los grandes lógicos del siglo XX. Continuó el proyecto de Frege. En realidad, Wittgenstein dijo, el mundo tenemos que representarlo de esa manera. El mundo tenemos que representarlo en proposiciones, a través de proposiciones, porque las proposiciones son como figuras de los hechos, como figuras de las cosas. Si tú no representas el mundo en hechos o en figuras, entonces no estás representando el mundo. Estás hablando en un lenguaje metafísico o estás cayendo en un pseudo problema. Tú tienes que representar el mundo en un lenguaje lógico que tiene sentido y referencia. A propósito, de repente esta anécdota les aclara mejor lo que quería Wittgenstein. Hace poco a un niño de primer grado de secundaria le preguntaron, más bien le pidieron que redacte. Le dijeron, redacta una diferencia entre el paleolítico y el neolítico. Era una pregunta de historia. Entonces, cuando el profesor revisa la prueba, el alumno había puesto lo que había en uno no había en otro. Entonces, claro, ¿qué diría Wittgenstein de eso? Esa respuesta no tiene sentido ni referencia, eso es pura palabra, nada más. Eso no se refiere al mundo, eso no es una figura del mundo, porque te estás diciendo palabras nada más. Lo que propone Wittgenstein es que cuando tú expreses algo a través de una proposición, porque él está de acuerdo en que el ser humano tiene que expresarse en proposiciones, ¿no?, tengas que hacer una proposición, pero con sentido y referencia. O sea, en esa proposición tiene que, como se dice, tiene que haber contenido. Lo que debió hacer el alumno es decir, por ejemplo, en el Paleolítico el hombre, ¿no?, vivía en cuevas y chozas y covachas. En cambio, en el Neolítico el hombre ya construye algunas viviendas, construye algunos recintos o construye algunos predios. Por ejemplo, en ese caso sí, ¿no?
inclusive estás afirmando algo. Pero si tú dices, la diferencia es que las cosas que habían en uno no habían en otro, entonces no estás refiriéndote al mundo. A eso se llama más o menos la teoría figurativa del lenguaje. Para expresarte del mundo, tienes que hacerlo en proposiciones, con sentido y referencia. Y todo eso lo dijo Wittgenstein en su libro El Tractatus. En forma abreviada su libro se llama El Tractatus. El Tractatus, ¿no?, lógico-filosóficus. Ahí es donde él dice, ¿no?, que nosotros tenemos que referirnos al mundo a través de un lenguaje figurativo. Y por último, Wittgenstein también está de acuerdo en que el ser humano, ¿no?, tiene que pensar, tiene que razonar de acuerdo a leyes. Mejor dicho, el ser humano cuando produce pensamientos, ¿no?, unos derivan de otros, pero esas derivaciones tienen que ser correctas, válidas. En lógica se utiliza una palabra, ¿no?, bien técnica que se llama inferencia. ¿Qué cosa es una inferencia? Lo que ya hemos visto ya. En el silogismo también es un ejercicio de inferencia, porque de dos premisas, ¿no?, hemos extraído una conclusión. Entonces la inferencia es como un razonamiento, pero un razonamiento de acuerdo a normas. La inferencia no es un razonamiento libre, la inferencia es un razonamiento de acuerdo a reglas. Entonces él dice, ¿no?, él creó un sistema, él creó lo que se llama, y que creo que con su profesor de matemática también lo habrán ejercitado, él creó las famosas tablas de verdad, esas tablas donde tú pones aquí P y Q, ¿no?, entonces no Q. ¿Qué cosa es P y Q, entonces no Q? Se supone que ese es un razonamiento, porque P y Q son proposiciones. Es como que tú digas, Juan estudió mucho y, ¿no?, leyó 5 libros. Entonces, Juan no leyó 5 libros. Vamos a ver si ese razonamiento es correcto o no. Y justamente Wittgenstein creó esta tabla para calcular. También se puede decir cálculo lógico, pero claro, ahora se llama lógica proposicional. Y ahí es donde empiezan a ponerle valores de verdad, de falsedad, y creó todo un sistema, ¿no?, que ustedes ya lo han ejercitado. Y al final del análisis, al final del análisis se llega a una matriz, se llega a una consecuencia lógica. Si todos los valores son verdaderos, entonces quiere decir que ese pensamiento que he dicho yo, si Juan estudió, entonces leyó varios libros, y Juan estudió 5 libros, por lo tanto, Juan no leyó 5 libros, hay que ver cuál es el resultado. Si el resultado es todo verdadero, quiere decir que ese razonamiento es válido. Pero si de repente el resultado es, ¿no?, si el resultado es donde todos los valores, ¿no?, donde todos los valores son, ¿no?, falsos, entonces ese pensamiento es contradictorio. Y según Wittgenstein, de esa manera podemos determinar quién está razonando válidamente y quién está razonando inválidamente. Y de esa manera podríamos resolver muchos líos, pleitos y discusiones, ¿no?, falsas que hay en la ciencia. Porque Wittgenstein, por eso es conocido también como un filósofo analítico. Analítico porque él sostiene que los principales problemas de los filósofos son problemas de lenguaje. Y entonces lo que tiene que hacer un filósofo es analizar el lenguaje, pero analizarlo lógicamente. Por eso le dicen filósofo analítico. Y a todos los que proponen
que el lenguaje debe ser analizado, la ciencia tiene que ser analizada lógicamente, se le dicen filósofos analíticos o forman parte de la filosofía analítica. Y de esa manera la lógica, ¿no?, siguió con su proyecto de tratar de que el ser humano, ¿no?, busque las condiciones para razonar válidamente y que estemos en condiciones de identificar, de reconocer quién está razonando, ¿no?, válidamente y quién está razonando inválidamente. Eso es más o menos un acercamiento, ¿no?, al proyecto de la lógica a través de la historia de la lógica y el significado de la lógica. Muchas gracias.